Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Saludos Venezuela, bienvenidos y bienvenidas a su programa Radial Liderazgo en Sintonía, transformando realidades. El espacio donde las ideas se transforman en acción y el servicio se convierte en nuestro norte. Es un placer saludar a toda nuestra audiencia que día a día busca herramientas para crecer y liderar con propósito. Saludamos con entusiasmo a quienes nos sintonizan a través de Ashbrand Radio, la radio de los emprendedores, el ecosistema sonoro que impulsa el talento nacional. Este espacio llega a ustedes gracias al respaldo y la visión de nuestro equipo directivo. En la presidencia de esta casa radial tenemos al compañero y gran amigo Hilario Ruiz y en la dirección general nuestro hermano Carlos Rodríguez, ambos comprometidos siempre con la excelencia comunicacional. En la locución se encuentra este servidor, Julio Enrique Cáceres Rondón, listos para acompañar a los líderes y lideresas que hoy se ven la necesidad de crecer en colectivo y en lo individual y que hoy se atreven a romper esquemas tanto en lo individual y también en el plano social. Juntos exploraremos las visiones estratégicas que están construyendo el futuro de nuestra nación, porque recordamos que el liderazgo no es un cargo, es tu capacidad de influir. Para que continuemos transformando realidades, los invito a sumarse a nuestra comunidad digital, escuchándonos desde cualquier parte del mundo vía streaming a través de la página oficial de Ashbrand Radio y en vivo por su canal de YouTube. También pueden escucharnos en las redes sociales de este programa, en Instagram como @liderazgo en sintonía y en TikTok bajo el usuario de liderazgoensintonía.ben. Sigamos proyectando las voces que proyectan el futuro para los emprendimientos en nuestro país. Hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante actual, en donde atañe el tema económico, en lo que tiene que ver con la perspectiva económica del país y la opinión de dos grandes invitados de honor aquí en nuestros estudios. Hoy, a través de nuestra señal radial y en vivo por YouTube, vamos a profundizar sobre un tema que es vital para cada hogar y cada empresa del país: las expectativas económicas de Venezuela. Para analizar el aparato productivo, el impacto de los salarios y el futuro de nuestra industria, nos acompañan dos profesionales con una visión integral del mercado. Saludamos en cabina a los licenciados Joel Mundarain, Joel Andrés y Joel José Mundarain, padre e hijo ambos, pero dedicados también a lo que ha sido el ámbito económico, comercial y también desde el punto de vista del análisis coyuntural de los mercados. Joel José es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Alejandro Humboldt, cuenta con un diplomado especializado en el área de exportaciones por la ABEX, Asociación Venezolana de Exportadores, y además suma su perfil técnico a la formación jurídica como estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María. Su padre, por otra parte, es economista con más de 30 años con su emprendimiento de embutidos, asesor y también profundo analista de las distintas coyunturas micro y macroeconómicas de nuestra nación. Para ambos, bienvenidos a este espacio. Están en su casa, los micrófonos, las cámaras y nuestra audiencia está altamente expectante por escucharlos y recibir sus luces sobre la temática que vamos a debatir y analizar en el marco de este programa. Sé que es un tema de bastante interés para la colectividad, sobre todo en lo que atañe a la economía venezolana, que ha sido un tema tan sensible por tanto tiempo, especialmente en la Venezuela de hoy del año 2026. Para los que nos sintonizan, quédense con nosotros porque ya estamos en sintonía con el liderazgo. Por favor, para nuestra audiencia, mis estimados, comenzando con el señor Joel Andrés, un saludo para la audiencia. Posteriormente, nuestro hermano Joel José. Bueno, gracias Julio por invitarnos a tan distinguido programa. De más está decirle que el aporte que podamos contribuir en la experiencia laboral y académica pues queda a su disposición. Bendecido viernes a toda esta distinguida audiencia. Amén. Bueno, muchísimas gracias amigo Julio por la invitación, muy cordial. El honor es totalmente nuestro.
Gracias por esa invitación y bueno, esperemos brindarle a nuestra audiencia los mejores de nuestros aportes académicos y profesionales en el área económica que atañen ahorita en el 2026 en Venezuela. Excelente, muchísimas gracias. Para nosotros es todo un honor recibirlos aquí en los espacios de ASFRAN Radio, la radio de los emprendedores. Vamos a hablar también de emprendimiento, cómo se circunscriben los mismos dentro del contexto económico venezolano. También cómo han sido las últimas decisiones por parte del Ejecutivo Nacional y dentro también del contexto internacional que atañe a la economía venezolana, cómo impacta en el día a día del venezolano, cuál es la perspectiva de la economía venezolana según su criterio y sus experiencias de vida, y también ese criterio académico y altamente analista que tienen sobre la realidad que en lo económico se refiere para nuestro país. Ya un poco para entrar en materia, mis invitados, es una pregunta abierta para ambos en función de, digamos, de sus criterios, tendrán a bien responderla. Vamos a hablar primero de los desafíos o el desafío creciente para nuestra nación. Tras años de contracción se habla de una estabilización relativa. Desde la perspectiva de ustedes, una perspectiva técnica y altamente analista, ¿cuáles son los pilares fundamentales para impulsar una economía que viene de una recesión tan profunda y transformarla en una economía de crecimiento sostenible? Bueno, principalmente una de las grandes pilares que tenemos aquí en Venezuela actualmente para sobrellevar el desafío económico en Venezuela es un incremento de nuestro aparato productivo, ¿no? Todos los dotes y factores de producción, de tierra, de capital, de trabajo, de conocimiento también, que es un factor productivo. Muchos economistas lo toman en cuenta, otros no, pero realmente en la economía actual es incluido como parte de un factor productivo. En base a eso, bueno, nuestro Producto Interno Bruto debe ir aumentando y creciendo para poder sobrellevar lo que viene siendo la inflación y todos estos temas que obviamente el crecimiento de un país está en base a los bienes y servicios que cada economía doméstica puede ofrecer al resto del mundo. Partiendo de este principio del Producto Interno Bruto, está ahorita algo que estaba cuesta arriba hace unos años, que obviamente ahorita recientemente es el tema de las sanciones, ¿no? Entonces, bueno, es importante aclarar que antes en Venezuela tenía una posición muy diferente a la actual con el tema de las sanciones, que es por parte de la OFAC de los Estados Unidos, especialmente de la Reserva Federal, que tiene este dominio para controlar los activos extranjeros. Entonces son ciertas licencias que estaban obstaculizando estas sanciones, que impedían o obstaculizaban el crecimiento productivo del aparato interno bruto en Venezuela. Entonces, bueno, para comentarles un poco sobre las sanciones o las ciertas licencias, tenemos la licencia 5657, que corresponde a la facultad que le dio a Estados Unidos, la tesorería de la Reserva Federal de los Estados Unidos a Venezuela, para que el Banco Central pudiera operar a nivel de transferencia de transacciones y mover los fondos que tiene el Banco Central de Venezuela, y tres instituciones públicas del Estado, bancarias, como viene siendo el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco de los Trabajadores. Sin más que agregarle, no sé si usted quiere. Bueno, gracias nuevamente por la invitación para reforzar, como ya tocaste, indudablemente ya el Banco Central, al tener esta facultad, pues permite de alguna manera que los flujos de capitales internos, ¿verdad?, tengan mayores libertades. Claro, no se va a ver con la velocidad que se aspira, ¿no?, pero progresivamente, y la presidenta Delcy Rodríguez ha sido muy responsable y ha hablado de manera en cambios estructurales. Los pasos han sido pequeños, pero obviamente debe ser así, debemos ir de menos a más. Ha hablado de un aumento salarial responsable y debe ser así, por cuanto la demanda no absorbe la oferta, es decir, no hay capacidad de compra, ¿verdad? El ciudadano de a pie, como le conocemos comúnmente, ¿verdad? En el sector privado y el público pues existen diferencias salariales, pero hay un salario de 130 bolívares, que es una realidad.
hay una transferencia de bonificaciones que dentro del marco de la recuperación de un salario tiene que pasar por ser una transferencia y pasar a un salario real para que ese asalariado, ese trabajador, ¿verdad?, pueda tener en el tiempo una cierta estabilidad, ¿verdad? Y eso permite, por supuesto, que lo que es la reingeniería salarial vaya fluyendo. ¿Por qué permite esto? Es la pregunta que se hace el común. Bueno, esa realidad de mercado permite que las empresas se incentiven a producir más. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda del mercado interno, por supuesto. El empresariado que desea tener mayor participación de mercado, pero en esa participación de mercado, por supuesto, debe haber un marco de rentabilidad. Entonces, todo debe estar de alguna manera concatenada en realidad. Y bueno, vamos dando buenos pasos. Debe en el tiempo progresivamente, debe verse divisa en el mercado. Hoy por hoy tenemos lo que son divisas digitales. Está muy de moda, que anteriormente no se veía, sin embargo siempre ha estado ahí lo que son los stablecoins, el USDT, el Binance, que ha tenido diferentes intercambios, que es un uno por uno, por supuesto, pero la gente no ve el físico de la divisa. Eso se va a ver en el momento en que el Banco Central inyecte, por supuesto, cuando el banco mantenga lo que es establecer la armonía de lo que es la política económica y la estabilidad monetaria, cambiaria, porque un banco central en sí debe manejar una base fundamental. ¿Cuál es la base fundamental? Velar porque los indicadores macroeconómicos, ¿verdad?, sean bajos, estamos hablando de inflación, y por supuesto un tipo de cambio estable para que la moneda de algún país, en este caso el de Venezuela, pues tenga estabilidad en lo que es el bolívar y él vaya recuperando terreno. Excelente. Ambos mencionaron dos elementos que son fundamentales en el marco de la economía venezolana. Una es la producción y otra es el tema salarial. En el tema salarial vamos a profundizar de manera muy particular, pero amerita una mención de honor también el tema de la producción. Como bien sabemos, Venezuela es un país altamente petrolero. Sus ingresos mayormente vienen en un gran porcentaje por esa industria. Tuvimos un programa no hace mucho sobre lo que significó esa transición de la Venezuela rural, la agraria, a la Venezuela petrolera, todos los cambios y transformaciones que no solamente en lo económico, en lo cultural, en lo a nivel impositivo también, a nivel de las arcas del Estado, se transformó completamente, y eso generó todo un conjunto de subproductos sociales y de entendimiento de lo que consideramos lo económico. Nos hemos convertido en una Venezuela altamente rentista, y lamentablemente eso acarrea también unos usos y costumbres que devienen de esas dinámicas. Un poco esas transformaciones que trascienden, podemos decir, también lo técnico, viene también por un factor humano que debe transformar sus mentalidades, debe transformar también sus modos de ver el mundo, la economía del país, y ver mayor valía en la producción alterna al petróleo. Ahí la importancia de los emprendimientos, la importancia de todas estas iniciativas económicas que el venezolano de a pie tenga bien impulsar, bien sea el gran empresario o aquel que está comenzando una actividad económica particular. Y por supuesto el tema inflacionario tiene una gran incidencia y es un gran obstáculo que mella cualquier iniciativa de emprendimiento para ese venezolano de a pie. Pero también los salarios, el cómo está esa contraprestación real con respecto, no solamente en el sector público, el sueldo nominal, sino también ese intercambio de lo que debería ser esa economía de libre intercambio que debe regir sobre el país. Hablemos un poco en esta tónica sobre la productividad versus la inflación, un poco mezclando ambas temáticas que vienen exponiendo desde el inicio del programa. Uno de los temas que más preocupa a la audiencia es el aumento salarial. Estamos muy claros en eso. ¿Cómo se puede ejecutar un ajuste que recupere el poder adquisitivo del venezolano sin generar una espiral inflacionario que termine anulando dicho beneficio? Esa es la gran incógnita que muchos economistas en función de nuestra sociedad se han hecho. ¿Cuál sería su criterio en este sentido? Bueno, como lo había comentado la presidenta Delcy Rodríguez, del aumento salarial responsable, ¿no? El aumento salarial
¿Hay que hacerlo? Sí, hay que progresivamente ir ajustando el salario. Porque ¿de dónde viene todo esto? Esto nace del circuito económico, ¿no? Las empresas dan salarios a las economías domésticas, hogares y familias para que puedan adquirir sus bienes y servicios de dichas empresas, ¿no? ¿Qué sucede actualmente? El poder adquisitivo de los consumidores, de los venezolanos y de las venezolanas, al verse mermado por la misma inflación que venimos acarreando, que venimos de una depresión económica y estamos saliendo de una recesión económica en este periodo de transición, pues bueno, ese factor inflacionario hace que la capacidad de compra o el consumo del venezolano merme. Pero un aumento salarial que sea de manera imprudente o no sea de manera efectiva y responsable, como lo había mencionado la presidenta Delcy Rodríguez, puede acarrear más bien un rebote hiperinflacionario, ya que estaría atacando la estructura de los costos fijos de la empresa. Y si la empresa no tienes las utilidades o los ingresos porque están mermando producto y consecuencia de un poder adquisitivo que se ha habido deteriorado y golpeado por la misma inflación, pues no, eso acarrearía más bien el rebote hiperinflacionario. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, hay que analizar la estructura del gasto público y el superávit de los ingresos fiscales del Estado, cómo están manejando los recursos, caso que corresponde al Ministerio de ONAPRE, que es de presupuesto, aclarar cuántos millones hay de pensionados y de jubilados o cuántos son el porcentaje de los empleados públicos para que ellos puedan sopesar cuánto sería ese impacto de aumento salarial y cómo podría impactar dentro del gasto público, dentro del balance general del Estado como tal. Entonces eso es lo que se tiene que visualizar. Tiene que haber una campaña comunicativa por parte del Estado sobre muchos profesionales y expertos en el área económica de que sí, todos estamos de acuerdo con un aumento salarial, pero un aumento salarial prudente, efectivo y que sea en base a los datos y los indicadores macroeconómicos que te permita aumentar ese salario de manera que no afecte a la economía negativamente. Excelente, excelente. Bueno, muy importante eso, ¿no? Lo que significa también para el común instruirse en materia técnica económica, porque fácilmente podemos cobrar un 15 y último. Correcto. Pero poco sabemos lo que significa ese 15 y último con respecto a esas variables macroeconómicas que atañen también a ese día a día. Una empresa, por muy pequeña que sea o por muy grande, tiene que tener en cuenta dichas variables. Cuánta es la inflación, cómo está el Producto Interno Bruto actualmente en el país, cómo están los distintos precios, los rubros que necesita, así no esté relacionado directamente con la actividad productiva a la cual se dedica. Es necesario también plena información para que sea más eficiente, efectivo y eficaz el proceso económico de cualquier emprendimiento. Un poco también retomando parte de lo que tú mencionas, el tema de dichas variables, tienen que tener también el público plena certeza de lo que significa y cuál es el impacto dentro de ese día a día. Un poco también para aportar en esas aristas de productividad y de inflación, esos desencuentros que ambos han tenido, que de alguna forma en lo cultural también atañe esa autoformación en lo que significa la real economía. Como ya dije, no solamente es intercambiar un bien, un servicio a través de una contraprestación dineraria, no solamente es cobrar un 15 y último, sino tener certeza de lo que significa dichas variables y su impacto, como ya mencionamos. Correcto. Vamos a hablar un poco también de lo que significa esa necesaria reconstrucción energética del país. La industria petrolera es el corazón histórico de nuestros ingresos, como ya lo mencionamos al principio del programa. Según su criterio de ambos, ¿qué reformas tanto operativas como legales consideran ustedes urgentes para recuperar los niveles de producción y atraer la inversión extranjera necesaria en el contexto actual? Bueno, gracias nuevamente. Bueno, el sector petrolero per se siempre ha sido nuestra principal industria y los principales ingresos para las finanzas públicas. Una correcta inversión, por supuesto, nos permite a nosotros aumentar la producción y a su vez la exportación, pero indudablemente nuestra industria está pasando por una situación compleja donde debe no solo revisarse, de hecho se han dado pasos
bastante progresivos en cuanto a la reforma de la ley de hidrocarburos, que ya se hizo en su momento, donde están incentivos fiscales, ¿verdad? Le da libertad de que los inversionistas puedan hacer explotación, perforación de los pozos petroleros, siendo Venezuela un país con las mayores reservas, pero siempre hay que destacar que estamos hablando de un petróleo extrapesado, que por supuesto en el complejo de su extracción requiere y está evidenciado que el mercado norteamericano tiene la infraestructura para eso, que siempre fue nuestro aliado comercial en ese sentido. Además hay que agregar que bueno, la inversión tanto nacional o extranjera que pueda haber en el sector petrolero requiere un marco jurídico bastante realista y claro. El inversionista, hay una máxima en economía: el capital es cobarde. Todo inversionista ve siempre con prudencia qué seguridad da de generar una inversión. Si bien es cierto que los rendimientos son altos, por ser, digamos, de una inversión de alto riesgo, la contraprestación en términos de utilidad también debe ser atractiva, pero debe haber un marco que sea respetado por el que está y por el que viene, ¿verdad? Independientemente que dentro de la estructura jurídica del sector petrolero se va a debatir en términos jurídicos, que ya pudiera ampliar acá el licenciado José, en materia de que el término de arbitraje o cualquier acto conflictivo no solo se resuelve en los tribunales nacionales, están también los tribunales, ¿verdad?, internacionales. Eso da de alguna manera o elimina una capa de si se quiere, desconfianza. El sector petrolero, la industria petrolera tiene que recuperarse, debe volver capital humano representativo, calificado, debe haber incentivos, debe haber formación académica per se, ¿verdad? Nosotros tenemos y siempre nos hemos caracterizado por una buena educación en el sector educativo, profesional, y el sector petrolero debe fortalecerse como tal para nosotros aumentar una producción petrolera que ahorita debe estar en 1.100.000. La meta sería llegar a lo que estábamos anteriormente en nuestro mejor momento. Llegamos a 3,5 millones de barriles diarios, pero hoy por hoy hay que recuperar esa realidad de mercado, esa realidad productiva, independientemente de que en un momento dado pues los precios, ¿verdad?, de mercado favorezcan a la industria. Excelente. Sí, no, en efecto, reforzando un poco acá lo que acaba de mencionar mi padre acá presente, estamos, nuestros mejores históricos eran 3,5 millones de barriles diarios. Actualmente estamos en 1.1, cercano a 1.1. Estiman muchos profesionales y expertos que podemos llegar a final de año de 2026 en 1.5. Poco a poco iremos recuperando este terreno productivo. También cabe destacar y hacer énfasis que los bienes de capitales por parte de las instalaciones de PDVSA, pues bueno, se han visto un poco deterioradas. Habría que aumentar la capacidad instalada para aumentar ese nivel de producción de barriles de petróleo que nos van a permitir oxigenar en cuanto a los ingresos de divisas y de liquidez monetaria al país. Entonces sabemos que hay un problema de fondo, de que más allá de que ha sido muy criticado por muchos economistas, de que somos un país rentista y monoexportador, debemos empezar gradualmente, ¿no? Utilizar esos ingresos de esas divisas producto de las exportaciones de petróleo y ir oxigenando de esa oferta monetaria y liquidez. Porque ¿qué sucede realmente con la inflación en Venezuela? Que parte de la problemática inflacionaria y preflacionaria del país es porque no hay la suficiente oferta monetaria, agregados monetarios M1, que viene siendo la liquidez de divisa. Entonces los dólares le permiten a las empresas poder comprar materias primas, insumos para realizar su producción de productos finales. Toda empresa en autarquía, decimos nosotros en comercio internacional, no existe un país autosuficiente. Entonces nosotros necesitamos del intercambio comercial con el resto del mundo, ¿no?
Entonces ahorita estamos en una época de globalización, donde cada vez dependemos y comercializamos con países vecinos, con otros países que tienen un producto a un menor costo, que por lo general el país que es más eficiente produciendo dicho bien o servicio es el que se exporta. Pero para poder acceder a esos bienes, esos productos producidos en otros países, requerimos de la divisa. Entonces, si la divisa no tiene esa potencial que proviene de nuestras exportaciones, y ahí donde nace la balanza comercial, X menos M, exportaciones menos importaciones, estas exportaciones son las que permiten oxigenar a la economía venezolana y esto ayuda a bajar la inflación. Una de las cosas por la cual el tipo de cambio se ha sido desfasado, nosotros en el 2019 teníamos un tipo de cambio de 4.30, ya superamos los 430 bolívares el año pasado, y eso son 10.000%, un 10.000% que va impactando dentro del poder adquisitivo y la capacidad de compra de todos los consumidores. Y retomando ya un tema que ya habíamos cerrado, pero que tiene que ver con esto y va muy concatenado, es el salario. Yo puedo aumentar un salario de $500 y esto es lo que tiene que comprender la población venezolana y el ciudadano a pie, que aparte del aumento salarial, aumentamos ahorita $500 progresivamente, si no se soluciona la raíz de fondo que viene siendo la inflación, porque no se está solucionando la inyección de divisas en la economía, se va a mermar ese salario de $500. Entonces vamos a ir progresivamente aumentando a $1.000, vamos a seguir otra vez aumento de salario. Entonces la solución prima y radica en que tenemos que bajar los niveles hiperinflacionarios que tenemos actualmente en el país, y eso se hace con de una sola manera, inyección de divisa que es producto de nuestras exportaciones. Excelente. Bueno, vamos a hablar algo también que está muy concatenado a lo que acaban de mencionar sobre el comercio internacional y cómo choca con lo que ha sido los distintos bloqueos sobre los cuales han sido objeto nuestra nación en los últimos años. Para ambos, como especialistas en comercio internacional, ¿cómo consideran ustedes que debe maniobrar el liderazgo empresarial y estatal venezolano ante las restricciones y bloqueos financieros para mantener el flujo de bienes y servicios? Bueno, de ahí de hecho, estas sanciones, estas licencias que acaban de levantar, no son sanciones que van hacia el sector privado como tal, ¿no? Porque como mencioné anteriormente, estas licencias solamente fueron para el Banco Central de Venezuela y estas tres entidades públicas que viene siendo el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores. Eso no incluye que nosotros podamos participar dentro del intercambio comercial para adquirir bienes y servicios, sea para importación o exportación de dichos bienes, de dichos productos, el sistema bancario SWIFT. Entonces, claro, para nosotros poder importar y poder hacer exportaciones y recibir tanto para pagar afuera como para recibir el dinero producto de nuestras exportaciones, que vienen siendo las ventas, en un lenguaje más coloquial, requerimos entonces de esa capacidad para transferir internacionalmente y necesitamos formar parte del sistema bancario SWIFT para poder realizar nuestras operaciones comerciales con el extranjero. Es importante destacar que las exportaciones de un país son lo que transforman la balanza comercial en superávit, porque uno de los errores que Venezuela viene acarreando es la asignación de divisa por parte del Estado, y se tiene que eliminar todo tipo de trabas, burocracias excesivas, para que el sector privado, tanto como natural como jurídico, puedan exportar y generar sus propias divisas y así poder producir en el país y levantar nuestro PIB sin necesidad de que un Estado esté constantemente asignándole estas divisas. De hecho, había conversado con mi padre en estos días acerca sobre el tema de que Delcy Rodríguez había dado unas iniciativas para eliminar las trabas burocráticas para las exportaciones, y en efecto eso es una medida correcta y se tiene que ser así. Él y cualquier presidente de turno, en cuanto a ella o todos los presidentes anteriores, no han tenido esta visión clara de que hay que no asignar la divisa o un control cambiario, sino apertura a los mercados internacionales, que el libre cambismo, el libre comercio pueda acceder entre la libre oferta y la libre demanda, porque en la ley de oferta y la demanda el comercio se rige solo, lo que llamaba a la mano invisible a Adam Smith, ella tiene su propio curso. Entonces, en base a esto, es importante eliminar todas esas trabas, dar beneficios e incentivos arancelarios. Nuestro arancel de aduana para las importaciones debería
hay un tema muy importante, que ahorita el parque automotriz en Venezuela está mal de hace muchos años, que no se fabrica autos. Y producto de todo esto, la necesidad de las empresas para comercializar, que trabajan como concesionarios y todo esto, importar productos desde China. Claro, sabemos que no vamos a entrar en temas geopolíticos de Estados Unidos y China y Venezuela, que estamos ahorita en un proceso de transformación, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pero Estados Unidos, por ejemplo, tiene vehículos del año 2015, 2016, ¿verdad?, con un precio muy por debajo. Aquí hay vehículos año 2007, 2006, 2005 a precios exorbitantes que no tienen ningún sentido. Entonces, pudiéramos eliminar unas leyes ahí en el comercio internacional que prohíben importar vehículos que sean mayor de 4 años. Entonces, claro, podemos tener importaciones de vehículos del año 2020, 6 años, 7 años, 8 años, pero esto permitiría también un crecimiento en el sector social para movilizarnos con carros y vehículos un poquito más nuevos, más de nueva generación, y no depender de tantos vehículos que ya tienen 20 años, 25, 30 años, y poder nosotros importarlos, como es ello, si se cambia esa ley, pues, para poder traer vehículos que sean mayores a 5 años. Sí, tocas un tema álgido, ¿no? El tema del intercambio entre países. Y de hecho, bueno, Venezuela en la industria, que punto que tocamos, debido a las mismas sanciones, pues el costo o la venta del precio del barril petrolero era hasta un 30% por debajo del precio de mercado, debido a una situación, de ahí no estábamos nosotros, en lo que es la economía, el intercambio internacional en condiciones iguales. No, todo lo contrario, estábamos en un estado deficitario, porque cualquier país, no cualquiera que esté en un estado sancionatorio, ¿verdad?, pues por supuesto no le permite acceder a varias cosas. Una de esas es darle su valor justo a su producto, ¿verdad? Y por supuesto deben haber modificaciones tributarias que generen incentivos para los intercambios. Por supuesto, toda economía en el intercambio tiene su fortaleza, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra fortaleza en el sector petrolero, pero el sector no petrolero que se debe incentivar también es el agroalimentario, el manufacturero, ¿verdad? También tenemos el sector turismo. Venezuela exporta turismo, pero claro, hay marcos de viabilidad, marcos de seguridad. Obviamente volvemos al tema de la estabilidad cambiaria, que todo esto se puede lograr de manera progresiva, y es como el niño va dando, gatea, luego pasitos. La economía tiene que recuperar ese PIB que ha perdido, ¿verdad?, para poder tener un avance más sustantivo en la realidad, y eso termine reflejándose en un bienestar social que obviamente volvemos, se toca el salario, se toca la posibilidad que tienen los ciudadanos, las nuevas generaciones, de adquirir como se tuvo en su tiempo. O sea, ese intercambio es necesario, y efectivamente, pues, como decía, si logramos de alguna manera esas alianzas comerciales entre este país y el sector público, el sector privado, y fortalecer las exportaciones, ahí tenemos a las exportaciones de ron Santa Teresa. El ron venezolano es un ron de alta calidad, y siempre se ha caracterizado en un perfil de exportación. Es un ejemplo de lo que es el sector no petrolero que puede crecer, el sector camaronero igualmente, lo que corresponde a la parte de pesca. Hay sectores de fortaleza. Tenemos mucha fortaleza que indudablemente, si vamos dándole cuerpo, eso va a permitir en definitiva que se componga, ¿verdad?, diferentes fuentes de ingresos. Esa es la realidad. Oh, maravilloso, excelente. Quisiera darle continuidad a ese punto que acaba de tocar, de esos sectores no petroleros, un poco yendo más allá del rentismo. A sabiendas que ustedes tienen experiencia en la Asociación Venezolana de Exportadores ABAEX, les pregunto, ¿qué sectores no petroleros tienen hoy el mayor potencial de elevar
el Producto Interno Bruto y qué pasos debe dar un emprendedor para pasar del mercado local al internacional, a su criterio. Bueno, de los potenciales del producto tenemos nosotros el café históricamente, tenemos también el mango, tenemos aguacates, tenemos la parte de la pesca, como lo mencionaba Joel Andrés acá. Eso es un producto que, por ejemplo, en España, el pescado del mercado del Pargo, del Virrey, en el Alfoncillo, lo conocen en Europa, en España, tiene un precio muy alto allá, mientras que nuestras mares del Mar Caribe, nuestras playas de las Islas Margaritas, las pescas, tienen un precio muy bajo y se puede explotar eso. Pero para explotar eso tenemos que los regímenes legales que están en nuestro arancel de aduanas, por eso, como mencioné anteriormente, la parte de la burocracia, ¿no? Porque para poder exportar o importar existen órganos o ministerios en competencias que te dan a ti las licencias de exportaciones e importaciones, como viene siendo el Ministerio de Agricultura y Tierra para los permisos sanitarios, los permisos fitosanitarios, los permisos zoosanitarios y los de pesca, ¿no? Que lo da Insopesca. Entonces estos regímenes legales deberían tener la menos burocracia posible para que las personas puedan emprender y generar sus propias divisas. De repente, claro, contar también con un buen crédito bancario, como lo había mencionado la presidenta Elsie Rodríguez, dijo, podemos darle crédito al sector privado y al inversionista, pero que no sirva para la bicicleta. Y eso ha ocurrido en los años, muchísimos años anteriores, en muchas otras presidencias, no vamos con tildes políticos, sino estrictamente a lo económico, es que tiene que haber esa apertura financiera para el inversionista, para que pueda generar su propia divisa, para que pueda exportar con la menos burocracia del caso posible y eliminar las mayores trabas posibles que existen dentro del régimen legales aduaneros. Bueno, ya que menciona el régimen legal, la siguiente pregunta es bastante pertinente con respecto a la seguridad jurídica, especialmente para usted que es estudiante de Derecho en la Universidad Santa María. ¿Qué importancia para usted, mi estimado, tiene el marco legal y la seguridad jurídica para que el aparato productivo nacional se sienta respaldado para invertir capital propio en el país? Súper importante, Julio, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es lo que le permite, ¿verdad?, al inversionista sentirse seguro que su capital tenga la menor cantidad de riesgo posible. Y para esto necesitamos reglas de juegos claras, ¿no? Nuestra legislación. La Constitución, en el artículo 318, habla sobre la autonomía del Banco Central de Venezuela. Y es muy importante aclarar que todos los demás países cuentan con indicadores macroeconómicos que se publican. O sea, ¿y qué permite esto? Esto permite que no exista dudas para el inversionista o que de repente se espante la inversión, que eso conlleva inflación también, porque estaríamos trabajando en base a incertidumbres y tenemos que sincerar todos los indicadores macroeconómicos y todas esas variables, como habías mencionado anteriormente, porque nada más el salario, sino que las empresas puedan tener esa seguridad jurídica. Mira, estas son las reglas de juego, que la legislación no esté cambiando constantemente a favores de unos, otros sí, otros no, sino que le permita tanto a las grandes empresas como a las microempresas o pymes poder establecerse, que tengan un margen de seguridad. Por eso que la hiperinflación en Venezuela ahuyenta la inversión. ¿Por qué? Porque no se siente con esa seguridad jurídica para invertir. Adicionalmente, esto que también va por la parte legal, pero que le concierne a los trabajadores y trabajadoras, el artículo 91 de la Constitución habla de que nosotros tenemos dar la tutela de esos bienes jurídicos que tienen que estar fortalecidos para que una causa social, ¿no? Esto es un problema social, porque el salario tiene que ser eficiente, que te permita a ti cubrir constitucionalmente una cesta básica, alimentos, al menos, eso lo establece nuestra Constitución. Entonces deberíamos tener cuidado nosotros como país de dejar todos los vicios que teníamos anteriormente, que perjudican a nuestra economía, perjudican a Venezuela y por ende a nosotros como ciudadanos, con todos los agentes macroeconómicos incluidos, sean consumidores o sean empresas. Y esto tiene que estar muy, muy claro. Maravilloso. Estamos en el programa de Liderazgo en Sintonía. Vamos a hablar un poco también de los liderazgos en torno al tema económico. Les consulto a ustedes.
Pero primero mencionándoles que aquí en Liderazgo en Sintonía creemos que el liderazgo es una capacidad de influencia, o es la capacidad de influir sobre otros, de manera propositiva, por supuesto. En este sentido, ¿qué tipos de liderazgo necesita hoy las instituciones económicas de Venezuela para generar confianza en los mercados internacionales? Te cedo esa. Bueno, como lo había mencionado, es muy importante el liderazgo, sí, claro. De hecho, una gran gerencia para un país, el Estado, cuando digamos que el presidente o el jefe de Estado es un gerente, es el que gerencia la economía de un país, es el que aplica políticas monetarias, políticas comerciales, políticas cambiarias, que son políticas sociales, impuestos, burocracias. Y bueno, todo esto requiere de líderes que se sumen a una Venezuela productiva, proactiva, con sinergia, porque el Estado tiene un rol muy principal, ¿no? Y el jefe de Estado tiene ese rol que siempre debe prevalecer, y es ser de árbitro. No es de tanto manipular la economía, sino mediar entre el oferente, entre la oferta y la demanda, empresarios y hogares, que vienen siendo los trabajadores. ¿Para qué? Para que pueda existir este circuito económico armonizado y que ese salario que va a los hogares y a las familias tenga un resguardo con capacidad de ahorro, que es una de las funciones principales del dinero, que el dinero sirve como medio de pago, capacidad transaccional permutable, reserva de valor. Y esa reserva de valor, con esa capacidad de ahorro, la tiene que vigilar siempre el jefe de Estado. Todo presidente, los que han pasado, bueno, y los que vendrán tienen que estar muy pendientes de esto para que el circuito económico se alimente. Y eso requiere de buenos líderes, de una juventud preparada. El caso está, por ejemplo, Singapur, la India, Sur Corea. Corea del Sur, en los años 1960, vino con una campaña netamente profesional. Un país de meritocracia, donde la juventud cada vez forme más profesionales. Entiendo que ahorita está en tendencia las redes sociales, el impacto que puede tener la juventud en cuanto con una buena formación que esté bien sustentada, porque en las redes sociales de nada nos sirve nosotros utilizarlas cuando no existe un apoyo, una formación previa académica que nos permita a nosotros dirigir a las futuras generaciones, que pueda entender y visualizar el panorama a un nivel más profesional. Y necesitamos buenos líderes tanto juventud, profesionales. Muy bien, muy bien. Bueno, yo quisiera, gracias Julio nuevamente, yo quisiera agregar acá con el compañero Joel José, que efectivamente el liderazgo que está renaciendo, un liderazgo que ha pasado por cosas que ni siquiera en Harvard se aprende. El común ha aprendido con este proceso hiperinflacionario a darle valor a cada cosa. Tocaste el tema monetario, tocaste el tema de preparación. Efectivamente, debe haber tanto mercado como sea posible. Todo es una gerencia efectiva, una gerencia que permita desarrollar, ¿verdad? Todo lo que sea constructivo a la nación. Eso va para todos mis conciudadanos, desde aquel pequeño emprendimiento que la persona sabe hacer tortas muy, muy ricas, tiene esa capacidad de horno. Eso va generando desde lo micro hasta lo macro. Efectivamente, entonces el incentivo al liderazgo pasa necesariamente por preparación. Hoy por hoy contamos con tecnología donde puedes con la IA reforzar, bajar cualquier texto. Tienes por supuesto la educación formal, la educación laboral, el intercambio de opiniones que te permite nutrir ese liderazgo que van haciendo, que renace. Las generaciones de relevos que son ustedes, nosotros estamos hoy por hoy, como digo yo, es absorbiendo. Yo vengo de donde no existía la IA, yo vengo donde cierro una década y entro en otra, donde no había internet. Lo más cercano que hubo aquí fue el buscapersona,
¿verdad? Y así sucesivamente y progresivamente fuimos avanzando. Entonces la tecnología es una herramienta que hoy por hoy se tiene que utilizar para fortalecer liderazgo, educación, mover la gerencia de los emprendimientos. Sí, efectivamente, como se dice en economía, el asalariado nunca va a crecer financieramente, ¿verdad? Ojo, con esto no quiero decir que no lo necesitamos, yo me incluyo, ninguna empresa puede crecer si no hay un recurso humano preparado para tal, y de ahí emergen liderazgos naturales, ¿verdad? Y de esos liderazgos naturales, pues por supuesto se forman grandes empresas. Hoy por hoy, reciente vi a Mendoza impulsar un programa, creo que de mil emprendimientos propios de lo que es su escuela de formación, ¿verdad? De lo que es el crecimiento de su mercado natural, que es un mercado de consumo masivo. Darle esas herramientas, el personal interno que tiene formado en su empresa, como por supuesto formaciones básicas que tienes que manejar en terminología, porque un emprendimiento, si una persona no tiene conocimiento en materia contable, materia impositiva, ¿verdad? Ciertos sectores básicos de lo que es una oferta, una demanda, entonces, ¿cómo puedes hacer un estudio de mercado efectivo sobre un producto, un bien o un servicio? No puedes, porque tú debes atacar en ese emprendimiento esos líderes que están iniciando desde pequeña empresa y se convierten en grandes empresas, que tienes que respirar el mercado. Esa es la realidad en la cual nos encontramos. Excelente, manteniendo ese ímpetu, ese espíritu que usted está expresando en este momento. Vamos a hablar ya para cerrar el programa, este maravilloso programa que en lo técnico, en lo humano, en lo profesional ha estado a la altura de lo que han sido las expectativas de nuestra audiencia, y estoy muy seguro que está ávida de recibir más luces de ustedes. Dejo abierta la futura invitación nuevamente para que nos sigan acompañando en este programa eventualmente. Ya para cerrar, en el marco de las expectativas del año 2026 a nivel económico, si tuvieran que definir una hoja de ruta para solventar la inflación en corto plazo, ¿cuál serían esas 3 acciones inmediatas que Venezuela debería ejecutar para cambiar el rumbo de su economía? Bueno, primero levantar todas las sanciones hacia Venezuela, porque esto va a permitir nosotros tener esa flexibilidad y apertura a los mercados internacionales para poder nosotros tener esa inyección de divisa. Número 1. El número 2, aumentar el aparato productivo. Después de las sanciones tenemos el aparato productivo, para que nos va a permitir a nosotros exportar ese excedente de nuestras manos de obra calificada en cuanto a servicios, y bueno, nuestros productos que hay que retomarlos, como es el café, el cacao, el mango, la parte de minera, ferrominera, y por último tenemos un aumento salarial para que pueda el circuito económico poder fluir y así que compitan entre las empresas. Es así, mi querido hermano. Bueno, yo quisiera, gracias Julio nuevamente, yo siempre interrumpiendo. No, al contrario, más bien expectante de lo que usted puede aportar en nuestro programa. Bueno, yo agregaría que efectivamente comparto el criterio de que las sanciones no deben ser puntuales, según el requerimiento. Pues estamos recibiendo levantamientos, no hemos salido de las sanciones, el país tiene más de 1000 sanciones. Importante. Ese tema es importante destacar, pero dentro de lo que ha nacido en estos momentos, nosotros debemos, ¿verdad? Y estoy seguro porque lo veo en las alocuciones de los voceros y de la misma presidenta, en los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que por cierto no tiene 5.000 millones de dólares en depósitos especiales de giro, igualmente ese dinero pues va y debe regresar a nuestra nación, porque va a formar parte de las reservas que tiene el Banco Central para darle mayor estabilidad a la moneda. Hay que renegociar la deuda. Venezuela tiene una deuda externa que tiene que renegociar.
aprovechar el Banco Mundial y digamos las cercanías que tenemos para solicitar créditos financieros internacionales, porque necesitamos apalancamiento. El Estado para poder enrumbarse necesita financiamiento, y esa cercanía que tenemos, pues yo le agregaría que esos organismos hay que aprovecharlos, refinanciar la deuda, ¿verdad? Absorber todo esa masa, ese dinero que tenemos, que es de la nación, y ir dándole cuerpo para que efectivamente dé resultado eso, porque es importante e imperante que eso, la estabilidad, y que el Banco Central mantenga la transparencia como la ley del banco y la Constitución prevé. La Constitución prevé que el Banco Central de Venezuela debe ser independiente, no puede hacer financiamiento de déficit fiscal, no, el único país que lo hace es el norteamericano. Pero bueno, pero son realidades de mercado. Claro, Estados Unidos tiene un gran mercado y esa es su base fundamental, pero esos son elementos que tenemos que aprovechar para fortalecer dentro de ese marco, manejarlo de esa forma. Yo agregaría eso. Pero maravillosas reflexiones, maravillosos aportes. Gracias por sus luces, gracias por estar acá en los espacios de Ashram Radio compartiendo con nosotros y nuestra audiencia aquí en Liderazgo en Sintonía, nuestro programa, su programa, en el cual están cordialmente invitados para una próxima ocasión. Esta temática sé que va a estar altamente vigente en nuestro país, va a seguir dando mucho de qué hablar, y por supuesto necesitamos esos expertos que den sus opiniones referentes a esas acciones que por parte del Ejecutivo o el mismo mercado tenga bien a establecer en el marco de la economía venezolana. Ahí está unos expertos aquí que nos han acompañado, que yo sé que tendrán un criterio bastante interesante sobre todos estos acontecimientos que atañen a la economía del venezolano de a pie. Gracias por sus enseñanzas, gracias por sus formuladas y altamente académicas opiniones y aportes hacia nuestra comunidad digital y también los que nos están sintonizando en vivo. Y bueno, así cerramos con este espectacular aporte por parte de nuestros invitados, Joel Andrés y Joel José, ambos especialistas en comercios internacional, emprendedores, analistas asiduos del tema económico. Llegamos así al final de nuestro programa Liderazgo en Sintonía, recordando que esta es una plataforma para proyectar las voces de quienes generan el progreso real en los ámbitos económicos, políticos, deportivos, social y cultural de Venezuela, bajo la premisa que el liderazgo no es un cargo, sino la capacidad de influir. El espacio ofrece herramientas y valores de alto impacto para convertir aspiraciones en resultados tangibles. Su propósito es empoderar a cada individuo para que domine su capacidad de influencia, rompa esquemas y se convierta en un agente de éxito autosuficiente en el competitivo entorno global en el cual estamos. Muchísimas gracias a nuestra querida audiencia por sintonizar Liderazgo en Sintonía. Este espacio transformador llega a ustedes gracias al respaldo y la visión de Ashram Radio, la radio de los emprendedores, donde tenemos en la presidencia de esta casa radial al compañero Hilario Ruiz y en la dirección a Carlos Rodríguez. No permitamos que la conversación termine aquí. Para que sigamos transformando realidades juntos, los invito a ser parte activa de nuestra comunidad global. Sintonízanos desde cualquier parte del planeta vía streaming a través de la página oficial de Ashram Radio o conéctate a la experiencia visual en vivo por nuestro canal de YouTube. Y para mantener la sintonía diaria, búscanos en Instagram como Liderazgo en Sintonía y en TikTok como liderazgoensintonía.ven. Únete, interactúa y proyectemos juntos las voces que construyen el futuro. Muchísimas gracias, líderes y lideresas. Nos vemos la próxima semana con una emisión nueva de Liderazgo en Sintonía. Recordando que esta entrevista será replicada en nuestras redes sociales a modo de cortes, shorts, donde podemos retomar muchas de las temáticas que acabamos de abordar en esta emisión. Muchísimas gracias, feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Saludos. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por ashramhogardeemprendedores.com.
y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.